almirante Emilio Eduardo Macera. De lo que se ha oído, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 267 aplicaciones de tormento, 11 sustracciones de menores, prisión perpetua. Enfrentar la impunidad generada en las esferas del poder es la gran tarea pendiente de la justicia en América Latina. Enormes esfuerzos han permitido juzgar y sentenciar a algunos dictadores, pero son muy pocos. Es el caso de la sentencia de algunos miembros de la Junta Militar en Argentina. Es el caso de García Meza, ex dictador boliviano, juzgado en La Paz, se le sentenció en 1993. Actualmente cumple condena. Es lo que se trató de hacer para juzgar a Augusto Pinochet en instancias internacionales primero y posteriormente en Chile. Todos estos casos evidencian dichos esfuerzos. Presidentes latinoamericanos, de gobiernos civiles o de cruentas dictaduras que debieron ser juzgados por delitos gravísimos, supieron esconderse en leyes que los ampararon y justificaron dentro de la legalidad. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Leyes creadas con nombre propio, pensadas para escapar del cerco de la justicia, incluso bajo constituciones enteras como Pinochet en Chile. Esa legalidad generada para garantizar la impunidad ha sido en la región más la norma que la excepción. Con el respeto a la tutela jurisdiccional. Sin embargo, rompiendo con todos esos precedentes de impunidad en el Perú, tribunales peruanos acaban de imponer una sentencia de 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por graves delitos. En el 2001 y tras 10 años de gobierno, Alberto Fujimori renunció a la presidencia agobiado por escándalos de corrupción y serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Su asesor de inteligencia huyó también, saqueando las arcas del Estado tras haber sido mostrado sobornando a políticos y a empresarios. Fujimori renunció desde el Japón. Sabía que allí contaba con la protección internacional que le brindaba el país del sol naciente. Por eso no necesitó crear un aparato legal que lo blindara frente a cualquier acusación que pretendiera revisar lo actuado en su gobierno. Tras 4 años en Tokio, decidió volver a América Latina. Viajó a Santiago de Chile. El objetivo, que el Poder Judicial chileno, frente a la solicitud peruana de extradición del expresidente, no le diera ningún valor a las pruebas presentadas por la justicia peruana. Si eso pasaba, las acusaciones penales en el Perú contra Fujimori se caerían y de esa manera podría regresar al Perú libre de polvo y paja. La justicia peruana comenzó los trámites para la extradición. En primer lugar, fue una ardua tarea para que el proceso de extradición concluyera con una sentencia favorable para la pretensión peruana. 2 años después, Chile decidió extraditar al Perú a Alberto Fujimori. Inmediatamente es llevado a Lima, comenzando el proceso en su contra. El expresidente clama su inocencia. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente, soy inocente. 2 delitos son muy serios: la matanza de Barrios Altos, que conllevó el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño, y la matanza de la Universidad de La Cantuta, donde 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados en un paraje desértico. En ambos casos, los asesinatos los cometieron militares en actividad, cercanos a Montesinos. Fujimori amparó, cobijó y premió al grupo militar responsable de estas y otras muertes. De cara al proceso existía una enorme desconfianza de la ciudadanía. ¿Podría el Poder Judicial peruano juzgar con imparcialidad a un ex jefe de Estado? Sin embargo, el encuentro de una serie de circunstancias permitió que dicho proceso terminara siendo impecable y con Fujimori en prisión. Fernando Rospigliosi, periodista, analista político y ex ministro del Interior. Sinesio López, intelectual y profesor de ciencia política. Y Abelino Guillén, ex fiscal que manejó la acusación contra el expresidente, detallan esas circunstancias que hicieron posible que este proceso histórico tuviera lugar. El gobierno que reemplaza al de Fujimori, el gobierno de Valentín Paniagua, es un gobierno excepcional. Es un gobierno que le da
mucha importancia al tema de la lucha anticorrupción. Entonces se crea una Procuraduría Anticorrupción en el gobierno y esto a su vez da lugar a un sistema anticorrupción. En el régimen del doctor Valentín Paniagua hubo un impulso muy importante con el fin de combatir la intensa actividad delictiva que se desplegó durante el régimen del señor Fujimori durante la década del 90 al 2000. En los factores internacionales es importantísimo, creo que han tenido el pulso principal, digamos, para esto, ¿no? Que es la globalización por un lado y junto con la globalización la defensa de derechos humanos, ¿no? Era una época muy difícil, sin embargo los organismos de derechos humanos siempre estuvieron tratando estos temas, difundiéndolos, luchando porque se reconozca a las víctimas y se sancione a los culpables. Junto a eso hay, digamos, toda una legislación internacional, ¿no?, que ayuda a que aquellos que han cometido delitos, digamos, no queden impunes, ¿no? La intensa actividad probatoria desarrollada por las partes determinó una conclusión unánime del tribunal. El señor Fujimori fue declarado culpable de los 4 hechos que le atribuía el Ministerio Público. Han jugado un papel muy importante, o sea, en la acusación ha sido muy bien sostenida, esos 2 fiscales, sobre todo el fiscal Guillén, sin duda, ha sido muy convincente en sus acusaciones. El juez San Martín, que ha presidido la sala, es un juez penal también excepcional, que viene desde los años 80, era un juez antiterrorista con una formación en general muy superior al promedio y un hombre honesto y recto, ¿no? Fujimorismo fue para mí una de las peores épocas de la historia, o sea, es la época del cinismo, no solamente del asesinato, de la violación de derechos humanos, ¿no? No solamente del asalto al fisco, ¿no?, sino es una época un poco de deterioro moral, digamos, ¿no? Es un poco la peor época del cinismo, ¿no? De la criollada, de la peor, digamos, ¿no? Entonces, una condena de este tipo es una especie de recuperación de una dignidad perdida durante varios años, ¿no? Que el tribunal en su sentencia ha señalado que no encontró ningún elemento, ninguna causal que pudiera servir de atenuación de la pena. Cuando el señor Fujimori dice no me arrepiento e insiste en eso, esa fue una reafirmación de que él se mantenía incólume en su posición y asumía de alguna forma su responsabilidad. En el caso peruano han existido todas las garantías procesales. Asimismo, la Corte promovió la transparencia y divulgación pública de todo el proceso. Es este un paso más en el esfuerzo de construir una región latinoamericana sin impunidad. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, vencerá el 10 de febrero del año 2032.